Cordial saludo para todos, bienvenidos a este espacio virtual que nos permitirá estar en contacto y poder aprovechar un poco más el tiempo en nuestras clases presenciales. Para el día de hoy, por este medio, vamos a tratar el tema de la actuación judicial. Es un tema que básicamente pues, es necesario que ustedes obviamente se interesen en leerlo en el Código General del Proceso. Está ubicado en el artículo 103 y sucesivos del Código General del Proceso. Básicamente, ¿de qué se trata este tema de la actuación procesal? Este tema de la actuación procesal nos indica cuáles son las reglas generales que se deben de aplicar a todos los procesos, es decir, cómo se realiza esa actuación que se hace en las audiencias, básicamente. Entonces, digamos lo primero, que gracias a los avances tecnológicos de hoy en día, que nos permite incluso realizar esta interacción por este medio, gracias a esos avances tecnológicos, entonces también se está propendiendo por un programa de justicia digital. ¿Qué es lo que busca el programa de justicia digital? El programa de justicia digital busca que nosotros podamos interactuar con los juzgados de una manera más expedita, aprovechando los medios tecnológicos y las herramientas que tenemos hoy en día en virtualidad. En ese sentido, entonces, hay un plan de justicia digital que va a permitir que nosotros incluso presentemos memoriales a través de mensajes de datos y nos comuniquemos de esa manera con el juzgado. Seguramente que podremos presentar también demandas ante los juzgados a través de los mensajes de datos. Los poderes incluso, los poderes que nos dan nuestros clientes para que nosotros podamos ejercer por ellos ante los jueces, esos poderes también van a poder ser otorgados a través de mensajes de datos, eso sí, con una firma que esté encriptada. Todo esto, entonces, digamos, a partir de todo esto, digamos entonces que las actuaciones judiciales se deben de seguir en audiencias públicas, se deben hacer en diligencias también, y también obviamente la actuación se podrá hacer por escrito e incluso se podrá hacer a través de mensajes de datos. Así lo estipula entonces el artículo 103, que propende por el uso de las tecnologías. Dicho esto, entonces digamos además que cualquier acto procesal se podrá hacer a través de mensajes de datos. Además de eso, el idioma en que se debe desarrollar la actuación judicial debe ser el idioma español. Eso quiere decir entonces que las actuaciones judiciales se hacen en castellano. Pero el Código General del Proceso trae una novedad grandísima. ¿Qué novedad es? Es que cuando estemos tratando temas de que corresponda a una comunidad indígena, si el juez conoce el idioma de esa comunidad indígena y si las partes deciden que la actuación judicial se haga en esa lengua, pues el proceso se podrá adelantar en la lengua indígena que corresponda. Eso sí, el juez debe de contar con un intérprete que conozca el idioma para que en el evento, obviamente, que haya algún tipo de duda o que se necesite la interpretación al castellano de alguna parte especial de ese tipo de lengua, pues exista o lo haya. Entonces es requisito, primero, que estemos de acuerdo, que el juez acceda en eso y además que conozca la lengua y que se cuente obviamente con un intérprete. En cuanto a las firmas de la actuación procesal, de los actos procesales que emanan del juez, los que expide el juez, las providencias judiciales, autos y sentencias, deberán estar acompañadas de la firma y la antefirma del funcionario judicial. O sea, es decir, que todas sus providencias deben ser ratificadas con su firma. Obviamente esas providencias son las que se dictan por fuera de audiencia, porque recordemos que cuando estamos en una audiencia o en una diligencia, estas se realizan de viva voz y es evidente quién es la persona que las está profiriendo. Todas esas actuaciones que se llevan a cabo a través de una audiencia o de una diligencia quedan respectivamente grabadas y en consecuencia pues no hay necesidad de reducirlas a escrito, ni mucho menos habrá la necesidad de que sean firmadas por el juez. Muy bien, las horas en que se adelantan las actuaciones judiciales son horas hábiles. Los jueces deben de adelantar la celebración de audiencias y diligencias en horas hábiles. No obstante, por el principio de
por el principio de la economía procesal, si el juez considera que llegada una hora determinada, es decir, pongamos un ejemplo, son las 12 del día y supongamos que el juzgado debe cerrar a esa hora, a las 12, pues el juez, sin necesidad de habilitar la hora siguiente, es decir, entre las 12 y la 1 de la tarde, el juez sencillamente, sin necesidad de habilitarlo, ya lo dije, continuará con la celebración de la audiencia, y es posible que hagamos una audiencia continua desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, no hay ningún problema, o incluso si dan las 6, 7, 8 de la noche y todavía el juez considera que debemos permanecer en audiencia, así se hará, y esa actuación, aunque sea celebrada aparentemente fuera de una hora hábil, como serían las 6 de la tarde o después de las 12 del mediodía, va a tener total validez y se va a entender obviamente que esa hora que se ocupó ha sido oportunamente habilitada por el juzgado. Muy bien, las audiencias y diligencias, ¿en qué hora se deben de iniciar? Las audiencias y diligencias se inician inmediatamente o el minuto siguiente a la hora fijada por el juzgado. ¿Qué era lo que pasaba con anterioridad? Anteriormente teníamos el problema de que los abogados consideramos o se hablaba de una hora judicial. Entonces se decía, no, pues que la hora judicial, si son las 9 de la mañana, la hora judicial va de las 9 a las 9:59. Entonces los abogados llegaban a las 9:45, pedían al juez que se abriera la audiencia, el juez decía, no, pero es que la audiencia era a las 9. Y los abogados decíamos, pues señor juez, qué pena con usted, pero la hora judicial de las 9 va de las 9 a las 9:59, así que por favor abra la audiencia. Fue necesario entonces que el artículo 107 del Código General del Proceso, y ya lo había hecho con anterioridad el Código de Procedimiento Civil, señalara que las actuaciones, las audiencias y las diligencias se inician en el primer minuto de la hora que señaló el juez para que se lleve a cabo. Y cuando los abogados llegamos tarde o cuando los sujetos procesales llegan tarde, deberán asumir la diligencia o la audiencia en el estado en que se encuentre. Es decir, que aquellas decisiones que ha tomado el juez, que posiblemente se hayan notificado por estrados, pues ya han adquirido firmeza y no tendremos la oportunidad de poder interponer los recursos que sean procedentes contra esas decisiones, porque ya habremos perdido la oportunidad por el principio de la preclusión o eventualidad, de manera pues que ahí no tendríamos nada que hacer. Muy bien, ahora bien, hablemos del principio de la inmediación y de las audiencias judiciales. Ya dijimos cuando empezamos el curso que las actuaciones de audiencias y diligencias que se realicen sin la presencia del juez debieran en ser nulas. Son nulas, de total nulidad, total y absoluta nulidad, porque el juez tiene que estar presente en esas audiencias y en esas diligencias. Ahora bien, puede suceder que un juez que celebra una audiencia, que practica las pruebas o que celebra una diligencia, al momento de entrar a dictar sentencia ya se haya jubilado, lo hayan trasladado, lo hayan suspendido, lo hayan enfermado. Es decir, por cualquier motivo ya no es juez de ese despacho y en consecuencia hubo necesidad de nombrar otro juez. ¿Qué ocurre en ese sentido? Entonces, si ya hemos practicado una audiencia de juzgamiento, puede ser, y en esa audiencia de juzgamiento ya hemos escuchado las alegaciones de los abogados, el nuevo juez que pasa a relevar a quien estaba y quien fue y al que practicó esa diligencia o esa audiencia, el nuevo juez podrá dictar sentencia siempre y cuando, oígase bien, siempre y cuando cite a una audiencia para escuchar las alegaciones de los abogados. Gran diferencia con el proceso penal. En el proceso penal, el mismo juez que practica pruebas es el mismo juez, tiene que ser el mismo juez que dicta sentencia. En civil, digamos que no, el mismo juez que practica pruebas no necesariamente es el mismo juez que dicta sentencia, pero eso sí, antes de dictar sentencia, si es otro juez, debe de citar a los apoderados para que presenten nuevamente sus argumentaciones. Muy bien, dicho esto, y para efectos técnicos, para que no tengamos problemas en la ascensión del video a las redes sociales y virtuales para que ustedes lo puedan consultar, doy por terminado hasta aquí este capítulo y ya estaremos en un nuevo video continuando con este tema de la actuación judicial. Muchas gracias.